Bendiciones en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos con el día 2 del devocional que bueno, así me lo ponía el Señor para estar compartiendo el devocional aquí lo tenemos, devocional creciendo en la oración. Bueno, pues vamos a compartir el día 2. Dice el encabezamiento de este estudio de la oración, dice, aquel que ha aprendido a orar, ha aprendido el secreto más grande para una vida sana y feliz, dice William Lang, un hombre de Dios que ya está en la presencia de Dios, un hombre de Dios que ha dejado varios escritos y grandes escritos sobre la oración. Bueno, pues vamos a compartir el día 2 que dice el deber a deleite, de deber a deleite. A veces vemos la oración como un deber, vemos la oración como un momento de socorro, pedir socorro. A veces las personas piensan que solo se va a la oración cuando hay una necesidad, cuando hay, vamos a poner nuestra musiquita de siempre. Y bueno, estamos probando este micrófono, espero que se escuche un poquito mejor, sobre todo cuando vamos a la calle, pues el viento y eso pues hace un poquito más el sonido, pero bueno, espero que el sonido esté bien. Y el día de hoy que vamos a compartir en este devocional de Creciendo en la Oración para que este año podamos crecer grandemente en la oración y como dice el día 2, que es lo que vamos a compartir, es pasando del deber al deleite. A veces vamos, como bien decíamos, a la oración por un socorro, porque necesitamos socorro, porque necesitamos ayuda. A veces vamos porque estamos enfermos, estamos en problemas y solo acudimos a la oración por un momento de socorro para que Dios nos ayude. A veces acudimos a la oración porque creemos que es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos deleitemos en la oración, porque realmente la oración es pasar tiempo con Dios a solas. Es ese momento de cerrar la puerta de tu habitación, de tu comedor, hasta de tu coche, o donde tú puedas encontrarte ahí un ratito a solas con el Señor. Hay gente que acaba de recoger la cocina y en la mesa mismo de la cocina saca su Biblia y tiene ese momento con Dios. Hay gente que tiene un rinconcito en la habitación, a lo mejor en un sillón que tiene ahí. Bueno, cada uno tiene que buscar ese rincón, ese momento donde hablar con Dios. Y hablar con Dios es como tener un amigo que tú le cuentas todo, que Él te cuenta a ti y que pasáis ese tiempo junto agradable. Pues en esto es lo que vamos a compartir, que podamos salir del deber o del socorro, de acudir solo a la oración para pedir auxilio, a que podamos pasar al deleite. Pues vamos a leer el devocional, que así me lo ponía el Señor, vamos a leer. Dice, en tiempos de juventud, aunque amaba a Jesús, me intimidaba pasar tiempo en oración. Así nos pasa o nos pasó a algunos que, bueno, pues nos daba un poco de, no sé, de estar ahí a solas en una habitación. Parece que, ¿qué le podemos decir a Jesús? ¿Qué le podemos decir al Señor? Pero bueno, es un tiempo de aprendizaje y un tiempo a solas que es enriquecedor. Es enriquecedor pasar tiempo con el Señor y a Dios le agrada que nosotros estemos ahí con Él. Dice, veía la oración como un deber necesario que tenía que soportar si quería recibir la bendición. En el verano de 1974, uno de mis líderes juveniles me motivó a que apartara una hora diaria para orar. Una persona puede decir, uy, madre mía, pero qué difícil pasar una hora si yo no paso de 5 minutos. Bueno, vamos a seguir viendo porque en esa hora no solo es hablar como un lorito, como un loro, no. Se agradece a Dios, se alaba a Dios, hay momentos de quietud,
hay momentos de cerrar los ojos, sentir ese silencio del Señor, esa presencia del Señor. También es para agradecerle al Señor, para darle gracias por lo que Dios nos da. Y luego, claro, vienen las peticiones, claro que sí. Entonces dice, me motivó a que pasara 1 hora diaria para orar y estaba determinado a intentarlo. Acababa de iniciar mis estudios en la Universidad de Missouri y vivía en un apartamento de estudiantes con otros 3 creyentes. Le dije, oraré 1 hora al día, aunque me duela. Anunciarlo trajo un elemento de responsabilidad, sabiendo que cada noche ellos estarían observando a ver si yo cumpliría realmente mi compromiso. Así que aparté mi tiempo para orar de 9 a 10 de la noche. Me refería a él como la hora de la muerte, porque era tan aburrida que me sentía que iba a morir. A las 9 empezaba mi hora de oración mencionándole a Dios todo lo que podía pensar. Toda mi lista se había agotado en 2 minutos. Gracias, Jesús, por mi salud, por mi comida, por mis amigos. Por favor, ayúdame a lograr más goles del equipo de fútbol en la universidad. Ayúdame a obtener buenas calificaciones. Veía mi reloj y todavía me quedaban 58 minutos. Algunas de esas oraciones nunca fueron respondidas. Sí, entré al equipo de fútbol en la universidad, pero nunca metí goles y mis calificaciones eran solamente notas promedio. Soporté esa hora íntimamente una noche tras otra. No me gustaba en absoluto. Yo disfrutaba mis actividades como asistir a los servicios de adoración, estudios bíblicos para escuchar la enseñanza. Me gustaba involucrarme en actividades ministeriales, ir a viajes misioneros. Pero cuando me quedaba a solas para orar o leer la Biblia, lo hallaba confuso y aburrido. Sin embargo, yo realmente quería crecer en Dios, así que sabía que tenía que continuar con esto de la oración hasta que desarrollara una verdadera vida de oración. Estaba determinado, aunque no me sentía muy esperanzado de que fuera a funcionarme. Dice, mi amigo Larry Lea, Larry Lea es el autor del libro de 1 hora, orando, no pudisteis orar conmigo 1 hora. Es orar con Dios 1 hora, es el escritor, el autor. Dice, me animó a decirme que cuando persistimos en la oración, nuestra vida de oración progresa de disciplina al deleite. No estaba seguro de cómo podría suceder, pero me determiné ferozmente a descubrirlo. Por la gracia de Dios, funcionó. Para tener éxito necesitaba una nueva perspectiva de la oración. Necesitaba saber lo que la oración es y por qué el Señor insiste en ello. Isaías profetizó que el Señor haría que sus siervos se recrearan en la casa de oración en Isaías 56, 7, que lo vamos a leer ahora. Aquí Isaías se refería a un paradigma nuevo para orar. La oración caracterizada por el gozo, no más por la petición, sino por el gozo. Era lo que me gustaba llamar la oración placentera. El Señor desea que la iglesia sea sorprendida con el gozo en la comunión, en la comunicación con Él. Y vamos a leer en Isaías 56, 7 y dice, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto mismo lo dijo el Señor, mi casa será llamada casa de oración. Y como el autor de este devocional dice que él no sabía
cómo pasar del deber al deleite. Y vio y se dio de cuenta que en Isaías 56:7 dice que el Señor nos dice, y los recrearé en mi casa de oración, porque Dios desea que nosotros nos deleitemos como Él se deleita cuando nosotros vamos a Él. Es un deleite para Dios acercarnos a Dios. Él se deleita. Si quieres agradar a Dios, la cosa más importante es buscarlo en oración, es pasar tiempo en oración con Él. ¿Quieres agradar a Dios? Primeramente, estate con Él a solas, háblale a Él, adórale a Él, dale gracias a Él, dile cosas que tú no entiendes, que tú no sabes, pero que las entenderás porque Él te las va a revelar. Entonces, la oración es un deleite, es vida, es gozo y es plenitud. Por eso, como decía William Lang, que la oración es la fuente de gozo y de felicidad para las personas. Necesitamos ser salvos, necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero una vez que ya hemos sido salvos, que Cristo mora en nuestro corazón, necesitamos pasar tiempo con Él en oración. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya sabéis que estos devocionales son cortos y nos va a dar para reflexionar. Dice, ¿qué podemos hacer? Empiece por una cantidad de tiempo manejable, apartado para orar diariamente, puede ser 15 minutos y aférrese a ello, empezar con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, bueno, voy a poner 10 minutos y así, y poder ir aumentando el tiempo de oración, pero de primero siempre se debe de empezar con poquito. Dice, mientras persiste, pida al Espíritu Santo que le ayude a progresar de deber a deleite, que podamos progresar de que sea un deber, que sea una obligación, a ser el deleite de nuestra alma, el deleite, que Dios se deleite con nosotros, que nosotros nos deleitemos con Dios en la oración. Dice, con el paso del tiempo, sus momentos de oración incrementarán a medida que va obteniendo el deleite de comunicarse con su Padre Celestial. Y esto, hermanos y amigos, es verdad. Es verdad porque incluso a mí me ha pasado y me pasa que si no oro, no soy feliz. Si yo no oro, si no tengo esa intimidad, yo no encuentro paz, yo no encuentro el gozo, no encuentro, la vida es un mundo donde hay mucho estrés, donde hay mucho ruido, donde hay mucho dolor, donde hay mucho sufrimiento. Entonces, en el único lugar de gozo es en la presencia de Dios. Entonces tenemos que ir ahí y cuando vamos ahí tenemos tanta paz, tanto gozo, tanta tranquilidad, tanta seguridad en esa presencia preciosa de Dios. Y verdad que luego se pasa de ese deber que a veces me dicen, hermana Berta, ore por mí, tengo este problema, tengo esto otro, tengo a mi marido en el hospital, tengo una hermana enferma, estoy pasando por enfermedad, ora por mí, me pasa eso. Y oramos por esas necesidades, por la ayuda de los hermanos, de los amigos, pero luego empiezas a orar y luego te deleitas porque sabes que es un Dios que responde, es un Dios que tú clamas. Dice, claman mis hijos y yo les respondo, dice el Señor. Entonces, para reflexionar, dice, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Isaías 56:7. Y dice esta oración aquí en el devocional, Señor, anhelo avanzar del deber de la disciplina de la oración al deleite cuando paso tiempo contigo. Llévame de la mano y guíame a tu casa de oración para que pueda experimentar la oración placentera. Oh, que yo pueda experimentar el deleite placentero de comunicarme contigo. Pues hasta aquí el día 2 de este devocional. Que Dios nos ayude a que, como decía en este día, que podamos empezar con poquito y
y ponerlo por práctica todos los días. Bueno, pues yo voy a poner 10 minutos, yo voy a poner 5 minutos, yo voy a poner 15 minutos, el tiempo que sea, pero ser constantes, constantes. Y luego eso te va a llevar a más, porque uno se siente tan bien. Deja las cargas con el Señor, deja los problemas a los pies del Señor, recibe ese cariño, recibe de su amor, recibe de su ayuda, que eso es no sé cómo decirlo, como encontrar el tesoro más grande que hay. Bueno, es que realmente es el tesoro más grande que hay, tener a Cristo Jesús y vivir en su presencia. Pues hasta aquí, hermanos, esta palabra, que Dios os bendiga. Oramos por nuestros suscriptores, oramos por muchos hermanos. No sabía que nos estaban viendo desde México, desde Brasil, desde Estados Unidos, no sabía que, pero bueno, configurando el canal he visto que había visualizaciones en Estados Unidos. Estamos clamando por los hermanos perseguidos de Sudán, de África. Estamos clamando por el pueblo iraní. Estamos clamando por varios países para que Dios tenga misericordia y que nos ayude en estos tiempos tan malos. Pero hay algo importante, que la oración tiene poder. La oración del justo puede mucho. Por eso a lo mejor no nos vamos a adiestrar en otras cosas, pero lo que más tiene peso eterno y bendición eterna, tanto aquí en la tierra como en el cielo eternamente, es la oración. Así que os animo a estar orando, porque no seréis avergonzados. Dice, los que confían en Jehová no serán avergonzados, y los que claman y descansan en el poder de Dios, Dios no le defrauda. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor Jesús. Así que bueno, pues hasta aquí la palabra de Dios. Que el Señor os siga bendiciendo, y oramos que seáis bendecidos en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Saludos de mi esposo Manuel, y hasta la próxima palabra que el Señor nos dé, o que grabemos en la iglesia, o que grabemos aquí en casa o en la calle. Yo seguiré dando, Dios mediante, Dios me lo permita, este devocional, pero si mi esposo o yo me da otra palabra el Señor, la estaremos compartiendo. Un abrazo grande en el amor de Cristo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.